Una de las herramientas más útiles y versátiles en el taller es el gramil. El gramil nos permite trazar una línea paralela a alguno de los lados o caras de la madera para determinar el espesor al que la vamos a llevar o al ancho al que la vamos a cortar. Nos permite también marcar encastres como ser caja y espiga, encastres de cola de Milano. Hay varios tipos de gramiles, no solo en cuanto a la construcción o a los materiales, sino también en cuanto al tipo de trazo que generan. Tenemos gramiles con clavos, con cuchillas o con lápices, cada uno se puede aplicar en diferentes operaciones. A ciencia cierta a mí me resulta mucho más preciso, mucho más útil un gramil que tenga algún tipo de filo para marcar, ya que la marca que deja es profunda, es tangible y no se borra con facilidad y es mucho más precisa. La marca que generamos con un lápiz, ya la línea del lápiz tiene un espesor que al momento de hacer algún tipo de encastre muy preciso, por ahí nos puede llegar a perjudicar. Vamos a construir uno y para eso vamos a necesitar 3 taquitos de madera. El que va a ser el cuerpo del gramil mide 8 centímetros de largo por 5 de ancho y tiene 25 milímetros de espesor. El brazo va a medir 20 centímetros de largo y de sección cuadrada de 16 milímetros por lado. Y la cuña la vamos a hacer de un pedacito de madera de 6 milímetros de espesor. Esto tiene aproximadamente 12 centímetros de largo y 2 de ancho. De acá saldrían 2 cuñas, pero como esto después lo vamos a hacer calzar en el cuerpo del gramil, lo mejor es hacer un poquito más grande la maderita para después no tener problemas. Lo primero que vamos a hacer es marcar en el cuerpo del gramil la mortaja cuadrada por la que va a pasar el brazo. Eso yo lo haré con un gramil. Como no tenemos gramil, vamos a usar una escuadra. Este taquito ya está preparado. Lo importante es rectificar una cara, que no tenga torsión, que esté completamente rectificada, escuadrar un lado y escuadrar una de las testas, porque sobre esas 3 caras vamos a tomar todas las medidas y vamos a escuadrar todas las líneas que tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer es, con un lápiz, trazar 2 líneas de esquina a esquina para encontrar el centro de este taquito de madera. Una y 2. Después, con la escuadra vamos a trazar 2 líneas pasando por ese centro, una desde el lado y otra desde la testa. Bien, ahora tenemos que marcar la mortaja cuadrada. El brazo del gramil, la madera que vamos a usar, es un poco más grande. La corté un poco más grande, córtenla un poquito más grande. Tiene 17 milímetros casi. Nosotros vamos a hacer un agujero de 16 milímetros. Es importante hacerlo un poquito más grande porque si por alguna razón nosotros agrandamos el agujero mientras estamos tallando, el brazo después no va a bailar ahí adentro. Esto tiene que quedar bien ajustado. Vamos a hacer un agujero de 16 milímetros. Entonces, de cada una de estas líneas que trazamos escuadra, vamos a medir 8 milímetros hacia cada lado. Y eso lo vamos a hacer con una cuchilla. Si no tienen una cuchilla, lo pueden hacer con un cúter. Incluso lo pueden hacer con un formón. Bueno, 8 milímetros hacia cada lado. Bien, y ahora vamos a hacer líneas a escuadra desde el lado que tenemos escuadrado y desde la testa. Hacemos 1, 2, 3 pasadas. Vamos a hacer líneas profundas porque después vamos a usar estas líneas para que nos quede el agujero exactamente el tamaño que tenemos, que queremos con el formón. Y usamos una cuchilla porque la línea que vamos a generar es mucho más precisa y es una referencia física en la que podemos apoyar el formón y realmente estar en la medida que nosotros necesitamos. Vamos a trazar ahora desde la testa y vamos a estar trazando en el sentido de la veta. En este caso, la primera
las primeras dos pasadas vamos a hacerlas suavecito porque la cuchilla puede llegar a seguir la veta y desviarse. Entonces hacemos las primeras dos suaves y ya después podemos hacer un poco más de fuerza y profundizar las marcas. Las líneas las vamos a llevar hasta los bordes de la madera porque las vamos a usar para pasarlas a la otra cara, a la cara opuesta, y así asegurarnos de que el agujero nos salga bien escuadrado. Y se puede ver cómo están las 4 líneas, 2 verticales, 2 horizontales, que nos delimitan la mortaja cuadrada que tenemos que hacer. Vamos a pasar las líneas. Para eso, siempre vamos a apoyar la escuadra en alguna de las 3 caras que sabemos que están rectificadas y escuadradas. Vamos a apoyar el filo de la cuchilla dentro de la línea, llevamos la escuadra hacia la cuchilla y trazamos la línea sobre el lado. Para transferirla a la otra cara, lo mismo, apoyamos la cuchilla dentro de la línea, llevamos la escuadra a la cuchilla y trazamos del otro lado. Entonces así nos aseguramos que ambas líneas en ambas caras están en el mismo lugar. Hacemos lo mismo con las otras dos. Cuchilla dentro de la línea, escuadra hacia la cuchilla, trazamos. Siempre apoyando el cuerpo de la escuadra en alguna de las... En este caso en la cara más grande, la primera que rectificamos. Estas líneas profundas que estamos haciendo después se las pueden dejar, y si no les gusta cómo quedan, con un par de pasadas de cepillo las podemos borrar. Bien, entonces ya tenemos delimitada la mortaja en ambas caras del cuerpo del gremio. Lo que vamos a hacer ahora es buscar el centro de esta mortaja, también trazando 2 líneas de esquina a esquina. De un lado ya las tenemos, esas 2 líneas trazadas, así que vamos del otro lado. Bien, y vamos a marcar ese centro con un punzón. Bien, ahora vamos a remover la mayoría del material de este agujero con un taladro. Voy a usar un taladro de mano, un barbiquín, pero pueden usar, si tienen un taladro de banco, como un taladro de banco. Vamos a colocar la morsa. Para asegurarme de que cuando hago agujeros a mano salgan lo más escuadrados posible con respecto a la cara, lo que voy a hacer es poner la madera en la morsa tratando de que quede a nivel. Esta escuadra tiene un nivel integrado, así que uso el nivel para asegurarme de que quede lo más a nivel posible. Eso me va a facilitar el momento de hacer el agujero, que salga bien escuadrado. Bien, ya está puesta la madera a nivel, y aún así me voy a poner la escuadra atrás de referencia. Apoyamos el tornillo de la mecha en el agujero que hicimos con el punzón y empezamos a trabajar. No lo vamos a hacer de lado a lado, porque si nosotros atravesáramos de un solo lado la madera, del lado que sale la mecha va a astillar todo y nos va a quedar toda fea la cara, toda fea la periferia del agujero. Así que lo que vamos a hacer es sentir con el dedo cuando sale la punta por el otro lado. Y ahí salió.
Sacamos la mecha y fíjense cómo al haberme tomado el trabajo de poner bien a nivel esa madera, el agujero del otro lado sale exactamente en el centro de la mortaja. Siempre es importante tomarse el tiempo de preparar bien la madera, porque si no después nos va a dar más trabajo. Bien, ahora usando ese agujero completo desde este lado. Ahí va. Bien. Vamos a remover lo que resta de material para que nos quede un agujero cuadrado. Para eso vamos a usar un formón y una masa, un mazo. Me resulta más cómodo sentado, así me voy a sentar. Lo que vamos a hacer ahora es ir acercándonos de a poco a la línea. No vamos a apoyar el formón directamente sobre la línea, porque al haber tanto material todavía para remover, la presión que va a ejercer la madera sobre el bisel va a desplazar el formón, va a hacer colapsar las fibras de la madera y entonces el agujero se va a agrandar. Nos tenemos que acercar de a poquitito y poner el formón en la línea recién cuando nos queda medio milímetro para remover. Entonces, empiezo a 3 milímetros más o menos, empiezo a trabajar sobre la testa. Y voy hasta la mitad. Me acerco un poco, estoy a 2 milímetros más o menos. Hasta la mitad, estoy a 1 milímetro. Voy hasta la mitad. Y ahora pongo el formón sobre la línea. Lo voy buscando en el filo. Y vamos a hacer los primeros 2 golpes bien verticales y después vamos a inclinar el formón levemente en 2 grados hacia adentro para que la parte interna del agujero nos quede un poquitito más grande. Eso nos va a evitar que por ahí nos quede algún pico o algo en el medio que después no permita pasar el brazo y genere un poquito menos de fricción. Lo importante es que el brazo haga contacto con la periferia de ambos lados de la mortaja, pero en el centro no es tan importante. Entonces hacemos 2 golpes verticales, inclino un poquitito y completo el corte hasta la mitad del agujero. Vamos del otro lado ahora. Siempre saquen, ya se fue el clavo, siempre saquen cualquier suciedad que les quede en el banco, porque si no pueden llegar a marcar la cara del gramilla. Y ahora, ya que queda poco material por remover, voy bien sobre la línea, 2 golpes verticales, inclino levemente el formón y voy hasta la mitad. Vamos a sacar ahora lo que nos quede de los lados. Este formón es de 15 milímetros, entonces me quedó medio milímetro de cada lado, de cada pared para remover, así que puedo ir directamente sobre la línea. Bien, hasta la mitad. Ahora vamos de la otra cara. De la otra cara, los primeros golpes no los vamos a hacer hasta la mitad del agujero. Vamos a tenernos un poquitito antes y vamos a completar el corte recién cuando estemos sobre la línea para evitar que se astille mucho dentro del agujero y nos quede algo que impida que después pase el brazo. A 3 milímetros, trato de no llegar hasta el medio, me acerco, lo mismo. Pongo a 1 milímetro de la línea. Ahora lo pongo exactamente, no, todavía queda un poco, así que vamos a remover un poco más. Ahí pasé de lado a lado. Y ahora sí, vamos sobre la línea. Y vamos a hacer 2 golpes verticales. Como bien vertical. Inclinamos un poquitito. Eso.
1 o 2 grados que lo inclino, no mucho más. Y ahí ya llegamos de lado a lado. Toda la viruta está molestando en el medio. Bien, vamos a la otra pared. Y ahora sobre la línea, primeros 2 o 3 golpes con el formón bien vertical, inclino levemente y vuelvo al otro lado. Los últimos 2 lados, en estos puedo ir directamente sobre la línea. El último lado que queda. Bien. Bueno, y ahora con un formón un poco más chico, vamos a la pausa y vamos a limpiar las esquinas y cualquier cosa nos haya quedado en el medio. Vayan hasta la mitad de cada lado. Bien. Con el agujero limpio, ahora lo que tenemos que hacer es hacer calzar el brazo en la mortaja. Entonces, el brazo tenía un poco más de espesor, así que ahora no va a calzar. Lo que vamos a hacer es ir cepillando de un lado e ir buscando hacer calzar las esquinas dentro de la mortaja. Entonces, primero vamos a cepillar este lado. Traten de hacer pasadas parejas de punta a punta. Prueben las 4 esquinas, a ver si están sacando más de un lado o del otro. Acá calza a presión, acá no calza, así que voy a sacar un poquito más de ese lado. Todavía no calza y estaba yendo en contra de la beta, así que vamos a ir de este lado. Terminamos el corte antes. Todavía no calza. Ahí calza a presión. De este lado lo mismo, así que vamos a hacer pasadas de punta a punta. De este lado calza bien, nos falta esta punta, así que vamos del medio hacia el final. Un poquito más. Bien, y calza bien. Lo que tenemos que buscar es que calce cómodo, que no baile, pero tampoco que haya que hacer mucha fuerza, sino después para calibrar el gramil tenemos que golpearlo muy fuerte. Entonces bien, vamos a marcar los 2 lados que ya están. Vamos a trabajar sobre el que resta. Escribo así.
a probar las 4 esquinas. Perfecto. Ahí empieza a calzar a la fuerza. Así que vamos a darle. Este lado ya calza. Vamos a darle este otro lado. También, perfecto. Entra medio a la fuerza. Pero lo vamos a dejar así porque después vamos a tener que darle algunas pasadas con un cepillo para quitarle las marcas que le hagamos. Así que le vamos a sacar un poquito más de espesor. Bien, ya tenemos el brazo calzando en el cuerpo. Vamos a sacar. Bien, vamos a trabajar en la cuña ahora. Tenemos la madera para la cuña. Vamos a hacer de una de las puntas, vamos a medir desde la base 1 centímetro. Y esto medía 12 centímetros. En el extremo opuesto vamos a llevar a 15 milímetros. Tenemos 10 milímetros en una punta, 15 en la otra. Eso lo podemos cortar con un serrucho, lo podrían partir con un formón y el mazo. Este ángulo no es importante que le peguen un ángulo exacto, sino un ángulo que funcione para trabar el brazo y más o menos esta medida va bien. Vamos a meter el corte de otro lado, vamos a ponerlo más abajo porque está vibrando mucho. Bien, corté por fuera de la línea para poder emprolijar con un cepillo. Esto se va. Así que vamos con el cepillo. A quitarle todas las marcas del serrucho y llevarlo bien hasta la línea. Fíjense, más o menos quedar cuadrados. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar una ranura en uno de los lados de la mortaja y hacer calzar la cuña en esa ranura. La ranura, por una cuestión de comodidad, si ustedes son diestros, tendría que ir del lado, mirándolo de frente, del lado derecho del brazo, para que al momento de usar el gramil, la cuña no les moleste para apoyar el gramil sobre la madera. Entonces, vamos a ver, lado derecho del frente. Lo que vamos a hacer, esto tenía 6 milímetros, el agujero tiene 16, así que vamos a medir 5 milímetros desde cada lado de la mortaja. Bien, estas líneas las vamos a marcar con una cuchilla y la escuadra y las vamos a llevar también hasta el borde de la madera para poder pasarlas hacia el otro lado. Acuérdense, cuando trabajan a favor de la veta, primero corte suave y después de a poco lo vamos profundizando. Vamos a pasar las líneas sobre la testa, pongo la cuchilla en la línea, llevo la escuadra en la cuchilla y trazo.
la llevamos del otro lado hasta el agujero. Bien, para que la cuña no se salga del gramil cuando lo aflojamos, el brazo está flojo pero la cuña está atrapada, le vamos a hacer un pequeño escaloncito en la punta. Para eso lo que vamos a hacer es, de estos 10 milímetros que teníamos en la punta, vamos a restarle 5 y vamos a hacer sobre la cara frontal, la que vamos a usar para apoyar contra la madera cuando tracemos, medir esos 5 milímetros. Vamos a ver esos 5 milímetros de profundidad de la ranura, también los marcamos con la cuchilla, no hace falta que lo pasemos de lado a lado. Sí hace falta, llévenlo sobre el lado. Y ahora, ponemos la escuadra sobre el lado, llevamos la cuña hasta la marca de los 5 milímetros y marcamos del otro lado hasta donde llega. De esta manera tenemos el ángulo exacto para pasar al otro lado del gramil. Bien, márquense con lápiz para no confundir los cortes. Bien, vamos a sacar de lado a lado esta ranura. Bien, para cortarla, vamos a la morsa. Y lo que vamos a hacer es cortarla con una sierra para metal. Lo primero que tenemos que hacer es unir estas líneas. No sé si las vamos a poder unir, pero algo que entra ahí es esto. Hacer una línea más o menos, aunque sea de 5 milímetros del lado interno para poder verla. De ambos lados. Si estoy trazando sobre la cara interna de esta mortaja así, puedo ver desde ambos lados dónde te voy a cortar. Armamos la sierra, metemos la cuchilla adentro y volvemos a ajustar. Vamos a cortar del lado interno de estas líneas y después vamos a llegar hasta las líneas con el formón así nos queda bien prolijo. Entonces empiezo el corte del lado interno de la cara más alejada de mí y de a poco voy bajando la sierra y la voy llevando a la línea más cercana a mí. Y ahora sí voy cortando con cuidado, tratando de seguir la línea del lado interno y asegurándome también de seguir el ángulo que tiene esta ranura, ¿no? Vamos a llegar bien hasta la base. Bien. Y ahora vamos a cortar la otra, también teniendo cuidado de empezar del lado interno de la línea. Y de a poco lo voy llevando. Voy bajando la sierra hasta hacer contacto con la línea más cercana a mí. Voy bajando, siguiendo la línea que veo y tratando de seguir el ángulo de la ranura. Bien. Bien, vamos a remover el grueso de este material usando el mazo y un formón finito. Empiezo
del lado más chico. Acuérdense de no empezar sobre la línea. Voy acercando de a poco a la línea y voy tratando de seguir este ángulo de la cuña. Vamos completando de ambos lados. Esto que sea un corte recto, si les queda un valle en el medio, no importa, lo importante es que la cuña también toque en ambos extremos, la ranura, va a funcionar bien. Bien, y ahora vamos a quitar el resto de material que nos queda en las paredes, esto sí que lo formo un poquito más ancho. También trato de ir hasta la mitad de un lado y después completo desde el otro. Medio difícil ver acá adentro, pero... Fíjense si les quedó recto el corte. También me voy acercando la línea de a poco. Ya tengo una pared limpia. Vamos sobre la otra. Bien, y ahora me voy a fijar con un formón de más o menos el ancho de la ranura, de limpiar bien las esquinas y que no me quede nada ahí que dificulte el funcionamiento de la cuña. También la mitad desde un lado y completo desde el otro. Voy a sacar un poquito más a la pared. Ahora me fijo con la cuña, primero que calce, y segundo que toquen las dos puntas y que no toquen el medio y que baile. Esto está perfecto. ¿Sí? La cuña está tocando en ambos extremos de la ranura, sin bailar.
y calza perfectamente dentro de la ranura. Vamos a ahora hacerle ese corte escalonado para que la cuña quede captiva dentro del gramil y no se pierda, que no se salga cuando aflojamos el gramil. Para eso lo que vamos a hacer es medir. Esto tenía un centímetro de alto en la punta más angosta. Vamos a medir también 1 centímetro a lo largo y marcamos y lo cuadramos desde la base. Y desde la parte superior vamos a medir 5 milímetros y lo vamos a llevar. No tenemos gramil, así que bueno, lo podemos hacer con el dedo directamente. Pueden medir de un lado y del otro y después trazar una línea con una regla. Medimos 5 milímetros desde la parte superior y trazamos una línea de punta a punta. Vamos a cortar primero. Hacer primero este corte vertical a 1 centímetro de la parte más angosta y lo vamos a llevar hasta la intersección con la línea que trazamos en la parte superior. Bien. Y ahora esto lo vamos a remover con un formón. Vamos a hacer con un serrucho también. Vamos a sacar el grueso de esto con un serrucho. Teniendo cuidado cuando llegamos al final de no pasarnos. Corto por fuera la línea, después voy a terminar con un formón. Es una pieza medio frágil, así que hay que tener cuidado de no hacer mucha fuerza, no partirla. Bueno, al final lo que resta lo podemos cortar con la mano y listo. Vamos a emprolijarlo y llevarlo bien hasta la línea. Con cuidado al final de no pasarse con la fuerza y romper esa cabecita que le creamos ahí a la cuña. Vamos a hacer un poco más ancho. Traten de que el corte sea lo más recto y lo más escuadrado posible. Así calza bien dentro de la ranura. Bien. Vamos a ver ahora cómo calza esto. Perfecto. Ponemos primero la cuña, después el brazo y lo fijamos si traba. Perfecto, esto quedó asegurado. Entonces ahora lo último que nos falta por hacer es hacer el agujero para que calce el clavo en el brazo. El clavo que tenemos, o el clavo que tengan, en este caso mide 2,5 milímetros, así que el agujero que vamos a hacer para que pase va a ser un poco más angosto, va a ser de 2 milímetros, así entra presión el clavo. Desde una de las puntas lo que vamos a hacer es medir 1 centímetro, o 1,5 centímetros, más o menos.
lo escuadramos, buscamos el centro. Esto mide 16 milímetros, así que marcamos a 8 milímetros. Lo vamos a hacer con un punzón. Así ya tenemos una marca para empezar el agujero. Trato nuevamente de ponerlo a nivel para asegurarme de que el corte salga bien. El agujero. Ahí va. También voy a poner la escuadra para hacer una referencia visual. Bien. Y ya tenemos todo listo para poner la gramilla en funcionamiento. Mandamos el clavo. Bien, ya tenemos una herramienta funcional. Al revés. Nos falta remover un poco de material del brazo para que corra con mayor facilidad. Pero en esta altura ya la herramienta es funcional, ya tenemos la cuña que traba, tenemos el clavo, así que podemos agarrar una madera y trazar una línea. Por ahora lo vamos a dejar acá y en el próximo video vamos a ver cómo refinarlo un poco y llevarlo a este estado, un poco más refinado, un poco más ergonómico y más cómodo para trabajar.